Bienvenido a la clase 3 de esta gran formación. Al final vamos a coger cariño y todo. Bueno, lo primero que vamos a ver hoy es, recuerda que ya tienes tu ebook, ya has visto los fractales, ya has visto el modelo de Choquibos y hoy vamos a por la liquidez, ¿no? La liquidez es lo más importante del mercado y quiero sobre todo que lo entiendas e interiorices un poquito cuál es su funcionamiento, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ello. Como estás viendo en pantalla, en el ebook que te descargaste ayer, si no lo has hecho te recomiendo que vuelvas al correo de ayer y lo hagas, vas a entender un poquito acerca de esto, ¿no? Como ves en la página 15 pone, ¿qué es la liquidez? La liquidez se refiere a la facilidad con la que un activo se puede convertirse en efectivo en el mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La liquidez es lo que permite en el mercado que se pueda comercializar activos, ¿no? Que yo pueda comprar un activo y se pueda cambiar por dinero y viceversa. Si no hay liquidez en el mercado, es decir, falta oferta y demanda y yo no voy a poder participar en el mercado, ¿no? En este caso, gracias a esa liquidez podemos tomar posiciones, en este caso si estamos trabajando por ejemplo en Forex o cualquier derivado financiero, necesitamos que haya liquidez en el mercado para poder tomar posiciones, ¿ok? Por lo tanto, cositas importantes acerca de la liquidez que tienes que saber. La liquidez es la gasolina del mercado, es decir, gracias a la liquidez que se aporta, el precio se mueve, ¿no? Entonces, si hay más liquidez, por ejemplo, demandante o de compradores, principalmente el precio lo que hará es aumentar de valor. Y viceversa, si cada vez pues tiene más fuerza, en este caso en oferta, el precio se reducirá, perdón. En este caso tienes que tener en cuenta que es el combustible del mercado, ¿no? Aquí también te voy a introducir algo, que el tema de los fractales y los highs y lows es muy importante porque ahí también hay liquidez. También hay liquidez en la temporalidad, por ejemplo, en los highs y lows diarios. Ahora veremos un poquito más acerca de esto, ¿no? Quiero que veas en el ebook, aparte de eso, cuáles son los puntos clave. Importante, te voy a dar unos puntos clave que, pues si en este caso conoces el trading retail, vas a ver que son muy parecidos. ¿Y qué significa esto? Esto significa que hay, en este caso, stop loss y el algoritmo lo va a liquidar, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ello. Estamos aquí otra vez en la gráfica de ayer, vamos a quitar esto y vamos a hablar en este caso de por qué justamente esos patrones se llaman liquidez. Esto tiene una explicación, ¿no? Por ejemplo, un rango. Nosotros como traders institucionales lo que vamos a estar es fuera de los rangos. ¿Por qué? Porque los rangos significa que en este caso pues tenemos un triple techo, ¿vale? Si vienes de los retail seguro que lo conoces, y un triple suelo, en este caso, ¿no? Esto significa que hay mucha liquidez en el mercado. ¿Liquidez cómo? Liquidez en forma de stop loss, es decir, muchos traders que participan en el mercado en estos puntos que estarán poniendo sus stop loss. Por lo tanto, entendemos que en estos puntos habrá liquidez que el mercado o el algoritmo quiere neutralizar. Si recuerdas la primera clase, ellos te dejaban participar gracias a la aportación de liquidez a cambio de poder manipularte, ¿ok? Por lo tanto, esto es lo que viene siendo un rango. Vamos con más. Luego tenemos también, en este caso, pues el típico doble techo y doble suelo, que ahora vamos a ver un poquito la gráfica. Quiero que lo veas por tus propios ojos, que principalmente, pues aquí nosotros también marcaríamos, en este caso, con simbolito del dólar. ¿Por qué? Porque entendemos que en toda esta zona, ¿qué es lo que está pasando? Que hay stop loss. Al haber stop loss, entendemos que el algoritmo tarde o temprano lo va a venir a manipular, ¿ok? Lo va a venir a manipular, por lo tanto lo podemos tener en relevancia. A partir de eso, el doble suelo sería totalmente igual, eso significaría que tenemos en este caso stop loss y luego lo que encontramos son trend lines, ¿no? Lo que conocemos por una famosa trend line, eso viene siendo liquidez, ¿ok? Por lo tanto, nosotros vamos a marcarlo de la misma forma, aquí vamos a poner también el simbolito del dólar y vamos a marcar también toda esta zona como forma de liquidez, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto? ¿Cómo vamos a utilizar esto ya que son stop loss? Lo que vamos a hacer es tenerlo en referencia de que todas esas zonas principalmente van a ser manipuladas. ¿Qué quiere decir que van a ser manipuladas? Que existe una gran probabilidad de que el precio venga a liquidar. Vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Vamos a ir viendo poco a poco cómo el precio va funcionando según esto, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ver, por ejemplo, una trendline muy clara que podemos marcar, ¿no? Que es, por ejemplo, toda esta zona, ¿no? Toda esta zona, por ejemplo, esto sería un punto de liquidez, ¿verdad? Aquí tenemos un punto de liquidez, vamos a ver, en este caso, esta zona. Y en este otro punto vamos a hablar de, por ejemplo, toda esta zona, ¿ok? Fijaros, puedo marcar un doble techo y puedo marcar una trendline. ¿Por qué? Porque entendemos que en toda esta zona, que es lo que está pasando, que hay stop loss. Por lo tanto, nosotros vamos a marcarlo de la misma forma, aquí vamos a poner también el simbolito del dólar y vamos a marcar toda esta zona como forma de liquidez, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ir viendo poco a poco cómo el precio va a funcionando según esto, ¿ok?
Fíjate en lo que hace el algoritmo, y esto es lo que pasa constantemente en el mercado. Esto puede cambiar totalmente tu visión si no lo conoces. Principalmente, fíjate lo que hace el mercado. El mercado encuentra un doble techo. Primero, ¿qué hace? Lo manipula, ¿no? Lo manipula en este caso. Pero fíjate lo siguiente que tenemos una trendline. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hace? Vuelve a manipular, en este caso, a ver si me deja cogerlo, esta trendline. Y luego el precio vuelve a subir para bajar. Esto pasa constantemente en el mercado. Si empiezas a afinar, en este caso, tus ojos, vas a ver qué pasa constantemente. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver esta zona. Vamos a ver esta zona y vamos a bajar de temporalidad. ¿Ok? Vamos a bajar de temporalidad. Fíjate, por ejemplo, en estos puntos. ¿Ok? Nos podemos, por ejemplo, fijar en toda esta zona, que aquí que tenemos un doble suelo. A partir de ese doble suelo, ¿qué acaba pasando? Que se manipula. Esto es lo que pasa constantemente en el mercado. A partir de todas estas zonas, el precio va manipulando constantemente absolutamente todo, ¿no? Va constantemente manipulando todo lo que se encuentra en el mercado. Esa es la forma principalmente cómo se mueve el algoritmo, te deja liquidez y a partir de esa liquidez lo viene a manipular, ¿no? Aquí encontramos también un doble suelo, a partir de ese doble suelo, fíjate lo que hace, lo manipula para luego distribuir, ¿ok? Eso pasa constantemente y nosotros, ¿cómo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar de forma contraria y aquí te puede sorprender un poco, porque lo vamos a cambiar un poco, pero fíjate que todas las trendlines que he marcado, el precio lo ha cubierto. ¿Qué quiere decir que lo ha cubierto? Que ha venido a neutralizarlo, ¿vale? Sí o sí hay una alta probabilidad de que el precio haya pasado a través de estos puntos, ¿ok? Esto principalmente es por el hecho de que el algoritmo de IPDA lo que hace es liquidar, ¿no? Por ejemplo, yo encuentro aquí una trendline, a partir de esa trendline, fíjate que el precio al final viene a manipular, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar de forma contraria. Es decir, si nosotros encontramos que en diferentes puntos tengo liquidez, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para explicar este ejemplo, ya que estamos, te voy a explicar un patrón del euro dólar que quiero que te estés, que se repite una y otra vez. ¿Cómo funciona este patrón del euro dólar? Principalmente existe la fase de mercado, que es la acumulación. A partir de la acumulación tenemos esa manipulación y esa distribución, ¿ok? Hasta aquí todo claro, ¿no? Tenemos esa acumulación, que eso es lo que vimos en la anterior clase. Vamos a quitar, por ejemplo, la opacidad. Tenemos esa manipulación y a partir de esa manipulación tenemos esa distribución, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué viene? Ahora viene la fase de descuento, la fase de retroceso, ¿no? Ahora viene un punto donde principalmente el mercado ¿qué hace? El mercado lo que hace es neutralizar liquidez. ¿Cómo va a neutralizar liquidez? Vamos a ver toda esta fase, vamos a quitar este cuadrado para que no nos manche la vista. Nosotros sabemos que estamos, por ejemplo, en un fractal bajista. Entonces, a partir de ese fractal bajista, yo encuentro que mi zona de descuento, vamos a ponerlo más grande, mi zona de descuento se encuentra en la parte superior, ¿no? Se encuentra en esa parte superior y si aquí, por ejemplo, he encontrado una zona de POI, en toda esta zona yo entiendo que el precio tarde o temprano va a llegar. Por lo tanto, si yo entiendo que el precio tarde o temprano va a llegar, principalmente todos los traders retail van a intentar entrar en estos puntos, ¿ok? Entonces, el precio lo que va a hacer es inducir. Cuando hablamos de inducir o de inducciones, es el hecho de atraer capital para maximizar sus ganancias. En este caso, va a crear una trendline, va a crear un doble techo y nosotros lo podemos utilizar de forma contraria. Es decir, si yo sé que principalmente hay liquidez en estos puntos, yo entiendo que el algoritmo tarde o temprano lo va a venir a neutralizar. ¿Ok? Lo va a venir a neutralizar y cuando encuentro este tipo de patrones, en este caso de doble techo, significa que hay una alta probabilidad de que venga a neutralizarlo, ¿ok? Esto se repite una y otra vez en el mercado constantemente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a 2 horas, a ver si en 2 horas lo podemos identificar de forma más clara. Fíjate lo siguiente, ¿ok? Fíjate lo siguiente, y justamente lo tenemos aquí. Esto lo podemos catalogar una fase de acumulación, ¿ok? Una fase de acumulación donde el precio acumula órdenes.
A partir de esa acumulación, principalmente, viene esa distribución, ¿no? Podemos encontrar que en esta zona, fíjate cómo se mueve el precio, las acumulaciones, quiero decirte ya que no son siempre tan bonitas, en el sentido como ese marco teórico, ¿no? Principalmente en todas las acumulaciones, pues el precio distribuye de extremo a extremo también con la finalidad de neutralizar toda la liquidez que se intenta retener aquí, ¿no? Por lo tanto, a partir de ese punto tenemos fractal bajista. A partir de ese fractal bajista, yo entiendo que la zona de POI donde se encuentra en todo este extremo, ¿vale? Principalmente, si yo me voy a temporalidad de 8 horas, seguro que lo veo más claro. En este caso estamos identificando un order block, ¿vale? Que lo veremos un poquito más adelante. Todo eso sería la zona de order block. Entonces, fíjate, si yo bajo en este caso a 1 hora, fíjate toda la cantidad de liquidez que va creando en este caso el precio, ¿no? Crea dobles suelos, crea trendlines y todo esto es liquidez que tarde o temprano el precio acaba neutralizando. Por ejemplo, esta liquidez se liquida en este punto, principalmente esta trendline luego la viene a buscar después de también manipular este doble suelo. También principalmente encontramos esta zona y así sucesivamente, ¿no? Eso se repite una y otra vez en el precio, ¿no? Eso se repite una y otra vez en el precio. Vamos a volver a 4 horas y vamos a buscar más patrones. En este caso también encontramos parte de acumulaciones, pero quiero que sepas que esto se repite constantemente en el mercado, ¿no? Vamos a buscar otro patrón que encontremos por aquí. Quiero que te fijes constantemente en lo que hace el precio, que en este caso tenemos una fase de acumulación, ¿no? Aquí lo que está haciendo el precio es acumular. A partir de esa acumulación, ¿qué tenemos? Esta nueva fase de manipulación, ¿ok? A partir de esa fase de manipulación, que en este caso, fíjate lo que hace, parece que te está haciendo un alto más alto, y a partir de esa fase, ¿qué te crea? Te crea esa fase de distribución, ¿ok? Te crea toda esa fase de distribución. Entonces, vamos a analizar un poco. Vamos a volver a un día, por ejemplo, a ver dónde ha ido el precio. Vamos a volver a un día y vamos a analizarlo bien. En este caso, vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea más claro. Yo tengo toda esta fase, vamos a quitar lo anterior para que se vea mucho más claro en la gráfica, ¿vale? Yo tengo toda esa fase de acumulación que he visto en 1 hora y en un día, que esto os recomiendo que lo hagáis, encontramos esta zona de POI, ¿vale? Ya veremos un poquito más adelante cómo encontramos estas zonas de POI, pero vamos a coger las últimas velas contrarias, ¿no? A esto le vamos a quitar, por ejemplo, la opacidad. A esto le vamos a quitar la opacidad y vamos a volver a 1 hora, ¿no? En este caso ya tenemos marcada esa zona de POI, ¿ok? Vamos a ir catalogando un poquito lo que vamos viendo para que quede más limpio. Vamos a poner aquí acumulación. Ponemos acumulación. Esto sería esa fase de manipulación. Vamos a ponerlo aquí arriba, por ejemplo. Vamos a ponerlo en la parte superior. Y luego toda esta fase sería de distribución. Esto según el patrón que te estoy contando del euro dólar, que se repite una y otra vez. Entonces, yo ya he localizado esta fase, yo sé que tengo un fractal bajista. En principio está de este punto a toda esta zona si la queréis coger. Pero quiero que analicemos todo este punto como principalmente el algoritmo va neutralizando liquidez. Si yo entiendo que todo esto es la fase de distribución, fíjate como aquí, por ejemplo, crea liquidez. ¿Qué te está haciendo aquí? Te está haciendo un doble suelo, ¿no? A partir de ese doble suelo, aquí, por ejemplo, te estaba creando una trendline. Principalmente, podemos marcar una trendline, ¿verdad? Todo esto son patrones retail, que lo que hace el precio al final es neutralizarlo. ¿Qué quiere decir neutralizarlo? Tarde o temprano el precio acaba pasando a través de ellos, ¿no? Entonces, todo esto que hace el mercado es con la finalidad de atraer capital al mercado para luego neutralizarlo. Fíjate que todas las trendlines que encontráis al final son neutralizadas, ¿ok? Entonces, este es el sistema principalmente con el que utilizamos, en este caso, la liquidez, identificar que estas zonas van a ser neutralizadas. Entonces, yo entiendo que en este punto todo esto lo que hay serían stop loss. Por ejemplo, todo esto lo que hay aquí son stop loss. Todo esto lo que hay aquí son stop loss. Todo esto son stop loss. Esto también son stop loss. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos utilizar? Por ejemplo, esta trendline a nosotros nos dice mucho, ¿vale? Esta trendline nosotros le vamos a dar el reverse. ¿Cuál es el reverse? Yo, por ejemplo, quiero entrar en toda esta zona,
Ya veremos un poquito cómo podemos entrar mediante el modelo 8 pivos. Pero yo quiero entrar en esta zona. Si yo quiero entrar en esta zona y yo entiendo que aquí, en todo este punto, tenemos, en este caso, stop loss, esto lo voy a utilizar como dirección. Tengo que empezar a juntar confluencias. Este es mi punto de entrada óptimo, ¿vale? Es una zona de POI, yo tengo mi fractal bajista. A partir de ese fractal bajista, yo entiendo que el precio va a venir ¿a dónde? A buscar esos lows. Si el precio va a venir a buscar esos lows, encima, si yo encuentro símbolos, que en este caso serían retails, que sería toda esta zona, esto sería positivo para mí. ¿Por qué? Porque si yo voy a buscar ventas y tengo trend lines en esa dirección, en este caso, significa que hay una alta probabilidad que el precio vaya a romper toda esa trend line. Por lo tanto, es así como lo vamos a utilizar, ¿ok? Lo vamos a utilizar de modo que principalmente vaya en esa dirección, ¿ok? Ese es el sistema con el que vamos a utilizar esa liquidez que hay en el mercado mediante metodología retail, ¿ok? Y para terminar te voy a explicar cómo funciona el proceso de manipulación. El proceso de manipulación es el siguiente, ¿ok? Vamos a situarnos que nosotros somos los traders institucionales, ¿no? Entonces tenemos una fase de rango, ¿no? Donde no hay una dirección asistida. Recuerda que esto es un marco teórico donde puedes entender cómo funcionan esas manipulaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos esta fase de acumulación, ¿no? Nosotros, recordad que en este caso seríamos la institución. Tenemos que hacer el reverse a nuestra forma de pensar y pensar que nosotros movemos el mercado. Por lo tanto, nosotros entendemos que aquí hay liquidez, ¿ok? En todo este punto hay liquidez, es decir, hay stop loss. Stop loss en este caso potenciales, imagínate que aquí tenemos esta cantidad de stop loss y por ejemplo en este punto tenemos esta cantidad de stop loss, ¿vale? Tenemos más stop loss en forma de venta, es decir, hay más gente que quiere vender que quiere comprar, ¿ok? Nosotros somos la institución y por ejemplo queremos participar en el mercado, vamos a poner un marco teórico con 6 billones, ¿ok? Porque estos son movimientos billonarios. A partir de 6 billones nosotros queremos vender, ¿no? Nosotros queremos vender en esta zona porque entendemos que todas estas zonas es probable que el precio venga a estas zonas, ¿no? Vamos a ponerlo en verde. Entonces, nuestra posición óptima sería en venta. Pero ¿qué pasa? Que la gran mayoría del mercado está posicionada en venta. Por lo tanto, nosotros tenemos que conseguir que casi todo el mercado cambie de opinión y dar el reverse. Es decir, si todos están en venta, intentar que todos quieran estar en compra. ¿Cómo vamos a hacer eso? De la siguiente forma. Vamos a hacer eso de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es dejar que ellos se liquiden entre ellos. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, todos están en venta, genial. Vamos a llevar el precio, vamos a dejar que el precio venga a este punto. Por lo tanto, a partir de este punto, estos traders que estaban en compra ya han perdido. Ahora, los traders que estaban en venta están en una ligera ganancia. Por lo tanto, ahora es cuando entramos nosotros al mercado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar el cambio a todo. De estos 4 billones, por ejemplo, vamos a poner 2 billones o incluso 3 billones en compra. ¿Con qué? Con la finalidad de engañar al mercado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso vamos a llevar el precio hasta este punto, ¿no? Llevamos el precio hasta este punto y a partir de esta zona, a partir de este momento, estos traders quedan liquidados, ¿ok? Por lo tanto, ¿ahora qué van a pensar casi todos? Vale, pues tenemos la rotura del rango por arriba, lo que vamos a intentar entrar es ¿cómo? En compras, ¿no? Vamos a intentar en compras, por ejemplo, en la polarización, esta es la reflexión que harían muchos traders del mercado, vamos a entrar en compras en estos puntos o vamos a intentar pues entrar en puntos un poquito más abajo. Pero ya han dado al revés al mercado, ahora ya todos que van a querer entrar en compras. Por lo tanto, estos 2,3 billones los hemos sacrificado. De tal forma que lo que hemos hecho es engañar al mercado. Sacrificado, ¿no? Hemos engañado al mercado con la finalidad de que nos queden 2-3 billones para, en este caso, utilizar. ¿Pero qué vamos a utilizar? Vamos a utilizarlo con todo este recorrido, ¿no? Entonces, en este caso, todos estos traders que están entrando ahora en compra nos están dando la contrapartida que nosotros necesitamos para llevar el precio hasta estos puntos. Ahora bien, tú imagínate, en este caso han sacrificado 2-3 billones, ¿no? Y le quedan 2-3 billones para utilizar. Si le quedan 2-3 billones para utilizar, imagínate si le están sacando un ratio de un 4-1. Es decir, su posición tiene un ratio de un 4-1. Fíjate qué potencial tienen
si en este caso están utilizando un 4 a 1, por ejemplo, 3 billones. Si están usando 3 billones en un ratio de un 4 a 1, sería un beneficio de 12 billones. ¿Estás entendiendo la lógica? 12 billones. ¿Por qué? Porque ellos lo que van a hacer en este punto, cuando principalmente todo el mercado que está haciendo está comprando, ellos van a tomar una posición como esta. Por ejemplo, imagínate que es un 4 a 1. Entonces, vamos a hacer una esquemática para que entiendas un poquito el funcionamiento. Si nosotros tenemos, imagínate que nos han dado 6 billones para la gestión, en este caso de este trade, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. De estos 6 billones, lo que voy a hacer es sacrificar la mitad, ¿vale? Vamos a tirar, en este caso, por lo alto. Vamos a sacrificar la mitad, entonces esto, que sería la pérdida, en este caso, vamos a hacerlo para engañar al mercado. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos 3 billones. Menos 3 billones, ya que lo hemos sacrificado con la finalidad de manipular el mercado. Pero por otro lado, ¿qué tendríamos? Tendríamos esa parte que sí que vamos a poder posicionar, porque estamos dando la contrapartida. Entonces, si yo estoy dando la contrapartida, estaría invirtiendo 3 billones en una posición, por ejemplo, de un 4 a 1. Si yo tengo 3 billones en la posición de un 4 a 1, calcula si por cada uno de riesgo que estoy invirtiendo, en este caso significa un 3 a 1, o sea, es decir, con cada uno de riesgo que invierta, yo me estoy sacando 4, y si invierto 3 serían 12, ¿no? Serían 12 billones. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es restar, ¿no? Menos 3 más 12, menos 3 más 12 sería un total de un positivo de 9 billones, ¿ok? Es así como funcionan las instituciones y sobre todo esto es un marco teórico para que puedas comprender un poquito más acerca de por qué manipulan y cómo manipulan. Ten en cuenta que esto es un marco teórico, sobre todo para que cobres importancia. Esto se llama campaña. Lo que nosotros conocemos como manipulación en este caso, manipulación o neutralización, esto tiene un nombre para las instituciones que se llama campaña. Esto es una campaña, chicos. Así es como lo hacen ellos. La campaña es el proceso de arriesgar capital contrario, es decir, cuando todo el mundo está buscando una cosa, ellos van a engañar al mercado completo con la finalidad de ellos poder obtener su trozo del pastel. Si tú eres consciente de esto y lo que te estoy contando de la liquidez, va a cambiar totalmente tu forma de ver el mercado. Así que sin más allá, muchas gracias otra vez por estar en un vídeo más. Cada vez vamos paso a paso juntando cositas de la estrategia. Hoy hemos visto la liquidez, recuerda que ya vimos fractales, modelo Choquibos, liquidez y ahora vamos a ir a por los order blocks. Recuerda que los order blocks es justo dónde entrar, en este caso, en esas zonas de apoyo. Así que sin más allá, nos vemos mañana. Chao, chao.